Hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar reaccionando a Paraguay, pero con un video específico llamado El cajón vacío de Sudamérica, no vengas a Paraguay. Así que sin mucho más para hablar, comencemos. Cuando compramos nuestros boletos de avión hacia Paraguay, hicimos lo que usualmente hacemos cuando desconocemos del todo de un tema. Le consultamos al internet. No recordamos La vieja confiable, diría yo. El internet tiene hoy en día todo. exactamente cómo fue que pasó, que entre un clic por aquí y un clic por allá, llegamos a un artículo que decía que los turistas usualmente no incluyen a Paraguay en su itinerario de viajes porque Paraguay es el cajón vacío de Sudamérica. Está en el centro del continente, por lo que es un cajón. Perdón, yo nunca había sentido que era el cajón de Sudamérica. Tantas cosas que no he sentido, pero bueno, esto no lo había sentido realmente. En comparación de sus vecinos, pareciera vacío. Decía que Paraguay no tiene las playas de Brasil, el Machu Picchu de Perú, el tango de Argentina, y por ende no tenía nada que ofrecer. Después de leer esto, nos sentimos un poco dudosos de nuestra decisión de empezar nuestro viaje en Paraguay, pero a la vez intrigados. Así que no nos echamos para atrás y decidimos conocerlo de todas formas. Respecto a lo que dijo de que como que en internet decía que no tenía las playas de Brasil, que no tenía el tango de Argentina, que no tenía esto del otro y lo otro, yo creo que eso también es medio feo de decir. No lo digo por la persona, porque en realidad la persona nada más está contando lo que a ellas le decían. Pero tipo, es como que cada lugar tiene lo suyo y cada lugar tiene lo que lo representa. Y Paraguay, así como Uruguay, como cualquier otro lugar, tiene sus puntos o sus cosas que se podrían destacar muchísimo y que dirían, bueno, a ver, esto es paraguayo. Eso, quería decir eso. Es así que después de todo lo vivido, podemos decirles con toda confianza que mejor no vengan a Paraguay. Hola, ¿Cómo estás? mucho gusto, Verónica. Igualmente. Hola. Hemos compartido nuestra experiencia, pero todo este tiempo lo hemos hecho con el temor que Paraguay sea víctima de un turismo de moda, de un turismo desenfrenado. Una plaga de turistas que viajan solo para confirmar sus prejuicios y comparando lo incomparable. Paraguay es noble y no quisiera. Como decía yo, no hay que comparar algo que es incomparable porque todos los lugares tenemos nuestros lugares que nos representan y obviamente son muy diferentes. Quisiéramos que tal plaga le robe de su inocencia y hospitalidad hacia nosotros los extranjeros. Si no se viene listo para escuchar, aprender y abrazar, mejor no vengan. Son 40 días lo que hemos estado en este país y por ninguna parte hemos percibido un vacío. Y nunca falta quien nos ofrezca algo, por mínimo que esto sea. Y es que Paraguay históricamente ha perdido mucho. Han tenido tiempos difíciles y de escasez. Pero aquí siguen dando así, a manos llenas. A veces es difícil para nosotros entender tanta bondad. Pero bueno, si quieren seguir creyendo que aquí no hay nada, mejor para nosotros. Queremos que Paraguay sea nuestro secreto, nuestro escondite, donde podamos venir a escaparnos de los lugares turísticos de moda, que prometen autenticidad, pero dan un show 1000 veces practicado. Este país puede ser un cajón, pero está lleno del mayor tesoro que pueda tener un lugar. Una cultura milenaria aún viva, paisajes y atardeceres mágicos, y personas eternamente bondadosas. Es cierto lo que dijo de que hay personas que viajan y que podrían no ser, no diría que malas, pero ir con no tan buenas intenciones o ir nada más con la idea de cumplir con sus
con sus ideas de nada más viajar y conocer un lugar más, pero que no se centraría tanto en cómo es ese lugar. También me encantó mucho que dijo, no vengan a Paraguay, mejor para nosotros, porque va a ser nuestro secreto, y que sí es un cajón, pero es un cajón de tesoros. O sea, eso fue... Y si eso no es razón suficiente para que valga la pena conocer, bien se los decimos. Mejor no vengan a Paraguay. Yo creo que lo que hizo esta chica fue una de las mejores creaciones en su vida al hacer este video. Yo al principio, cuando vi el título que decía no vengas a Paraguay, yo dije, bueno, no sé. Después leí su descripción que decía no saquen conclusiones sin ver el video y dije, bueno, también me llama la atención, así que por eso decidí reaccionar. Y me pareció espectacular, o sea, me pareció correcto cada cosa de la que ella dijo y estoy totalmente de acuerdo. A pesar de que no lo he visitado, pero con algunos puntos diría yo. Y yo siempre digo que a veces los lugares más pequeños, aunque Paraguay no es pequeño tampoco, pero los lugares que no son tan conocidos o no se escuchan tanto o no se reconocen tanto, suelen sorprender un poco más. Porque cuando vas a un lugar que ya conoces, ya has visto mucho, ya vas como preparado para lo que ves. Vas a decir, bueno, yo voy a ir a ver esto, y vas y ves eso y es como que bueno, está bueno. Pero cuando no sabes qué esperar, como esta chica que dijo que no sabían qué esperar, que fueron con información de internet que en realidad fue totalmente errónea. Igualmente yo siento que eso también es a perspectiva de la persona que vaya. Hay muchas personas que por más de que vayan a ese lugar y tal vez vean todo lo que ve esa chica, van a seguir creyendo que lo que decía internet era verdad. Pero cuando uno no va con intenciones de ver tantas cosas o simplemente se deja llevar, diría yo, por el lugar, por las pequeñas cosas, por las circunstancias, por la gente, que la gente es una de las cosas que más vale. Yo creo que ahí es donde uno termina disfrutando y termina valorando el lugar donde está y se termina dando cuenta de que realmente no era lo que esperaba o lo que le habían dicho, sino que era mejor. A mí personalmente me emocionó mucho y me encantó cuando decía que que no vayas a Paraguay si no estabas preparado para dar abrazos, risas y para tener como que buena atención y chocarte con muchas buenas personas, porque siento que se notaba demasiado en cada persona que grababan el carisma, la buena atención, la humildad, sobre todo la humildad. Bien decía ahí, por más de que Paraguay haya perdido muchísimo, tenía mucho que ofrecer. Y no solamente a sus ciudadanos, sino también a la gente que entraba a ese país, así sea para verlo o para quedarse. Perdón si miro mucho para allá, yo sé que a veces me voy de mambo y estoy todo el video así. No sé qué más decir, siento que ella lo que hizo realmente fue romper con esa información que daba internet. Seguramente esa información la haya dado también otras personas que hayan visitado Paraguay y se fueron esperando que Paraguay fuese igual a otro lugar que ya hayan visitado, como Brasil, decía ahí, o como Argentina, o como México, o como etcétera, etcétera. Pero es obvio que si nos vamos a poner a comparar entre un lugar y otro, una persona y otra, nunca vamos a encontrar lo mismo. No somos iguales, no todo es igual, cada uno tiene su especialidad, diría yo. En conclusión, me pareció
espectacular. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido, que se hayan reído. Y no olviden suscribirse abajo en un botoncito rojo que dice suscribirse. Que le den like, que comenten, que compartan y que me sigan en todas las redes sociales. Siempre les dejo ahí abajo en la cajita de información. Y nos vemos en la próxima. Bye.